Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. A partir de este momento inicia su programa Escudriñando las Escrituras, con la doctora Paula Rodríguez. Prepara tu mente y corazón. Vivamos una maravillosa experiencia en este viaje a través de cada texto de las Escrituras. Y ya está en vivo, Escudriñando las Escrituras. Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos y a todas. Dios bendiga grande y abundantemente, ricamente a esa amable audiencia que todos los jueves de 5 a 6 esperan su programa Escudriñando las Escrituras, Juan 5:39, que se transmite desde la República Dominicana, capital Santo Domingo, por Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Muy buenas tardes, yo soy Paula Rodríguez. Sean bienvenidos y bienvenidas. Amén, amén. Muchas bendiciones, Paula, y también un saludo para nuestra querida Evelyn Isaac, que hoy no está con nosotros, así que estamos en su lugar sustituyendo a nuestra hermana Evelyn. Y hoy tenemos un estudio maravilloso, como siempre, basado en la palabra de Dios. Seguimos con esta serie que ustedes han estado llevando a cabo acerca del descuido espiritual y sus consecuencias. En este caso veremos personaje que también atravesó por un momento de descuido y le costó su vida. Amén, amén. Sí, en esta tarde nosotros tenemos como invitado a un personaje en esta serie. Este personaje es muy interesante, pastor, porque Dios como que lo mandó como a hacer, lo mandó lo introdujo prácticamente en el vientre de su madre, una pareja que no tenían esperanzas de tener hijos. Y él preparó este niño, ¿verdad?, para que viniera al mundo para una misión muy importante, porque Dios quería liberar a su pueblo y dijo, a través de este niño, cuando crezca, con todos los requisitos que yo voy a poner en su vida, yo voy a liberar a mi pueblo de un pueblo, dicho sea de paso, que lo tenía oprimido. Pero esta persona no siguió las reglas que Dios le pautó tanto a sus padres, ¿verdad?, como a él después de haber nacido y haber crecido. Y sencillamente tiene uno de los finales más trágicos, conjuntamente con el de Saúl, yo creo que todas las Santas Escrituras. Cabe destacar también que todos los ministerios son temporales. Hay algunos que son más express o más cortos que otros. Si vemos en la Biblia, Dios llama a hombres, les asigna una misión, una función, y algunos se destacaron en esa función y fue un ministerio bastante extenso, pero otros tuvieron un ministerio muy corto, como es el caso también de Juan el Bautista, que solamente fue escogido para una función específica y fue preparar camino al Señor. Amén. Entonces, en el caso de Sansón, que es el personaje que nos atañe, fue elegido por el Señor, escogido por Dios para una misión específica, y era la liberación de su pueblo del yugo de los filisteos. Cabe destacar que eran enemigos del pueblo de Dios y que estaban azotando al pueblo de Dios de manera continua, permanente. Y Dios, pues, escuchando y viendo la aflicción de su pueblo, pues levantó a Sansón como un instrumento para liberación de su pueblo del yugo de los filisteos. Y vamos a ubicarnos entonces en Jueces capítulo 13. Exactamente, Jueces capítulo 13, 1-3. Y vamos a leer, pastor,
del 1 al 5, antifonalmente. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Se titula Nacimiento de Sansón. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Gloria a Dios. Vamos a leer, pastor. Usted lee el 24 del mismo capítulo y yo el 25. Dice el 24, y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Amén. Gracias, pastor. Gracias al Señor por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra leída. Te presentamos, Señor, este estudio que tendremos en esta tarde, que sea de gran edificación para el beneficio de tu iglesia alrededor del mundo. Espíritu de Dios, que tú nos des gracia y sabiduría y que podamos trazar fielmente tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, pastor, esta señora y Manoa, sabemos que Manoa era el papá de Sansón, la madre no se le conoce nombre, pero era una pareja estéril, ¿verdad? Que quizás hacía mucho tiempo que ya estaban casados y no habían podido tener hijos. Pero como usted mismo comentó antes de la lectura, y la lectura inicia con el período en que una vez más el pueblo de Israel estaba siendo azotado por sus pecados. Muchos pueblos permitió Jehová que azotaran al pueblo de Israel, Sí, porque que lo pusieran bajo su yugo. era una manera como de Dios de disciplinar a su Exactamente. En este caso le tocó a los filisteos. Ya tenían 40 años bajo el yugo de los filisteos. Y ellos imploraban al Señor que lo perdonaran. Y Jehová, en este caso, entendió que sí, que iba a tener misericordia y preparó a este niño para que él fuera el libertador del pueblo de Israel de mano de los filisteos. ¿Sabe que el pecado, en qué consistió el pecado del pueblo de Israel? Principalmente la idolatría. Siempre, casi siempre la idolatría. La idolatría. Entonces era una manera de Dios disciplinar a su pueblo y decirle, mira, yo soy el único Dios verdadero. Entonces Dios entregaba a su pueblo en la mano de los filisteos, en las manos de los enemigos. Esto es muy parecido a Jueces capítulo 6 también, cuando la escritura dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y Dios lo entregó en manos de Madián. Exactamente. O sea que es muy parecido, y cada vez que el pueblo fallaba, Dios levantaba un pueblo enemigo. pueblo enemigo. Cuando como fue a Babilonia, o sea, fueron muchos los Sí. pueblos que Dios usó. para enderezar sus pasos. Y parece mentira que el pueblo de Israel, mirando tantas maravillas, que no hacían ninguno de los ídolos a los cuales ellos adoraban. Y siempre, casi siempre, como usted muy bien dijo, el pecado que cometían delante de Dios, y que Dios aborrece la idolatría, porque se supone que un ídolo
quiere ocupar el lugar de Dios. O Sí. sea, cuando una persona, en vez de adorar a Dios, adora una imagen, esa imagen supuestamente que nunca lo va a ocupar, dicho sea de paso, pero parece que el pueblo de Israel entendía que sí. Sí, y lo que pasa es que ellos también lo veían en las demás naciones. Sí, Las claro. demás naciones tenían sus ídolos. Claro. Entonces, ellos querían imitar las demás naciones. Y ahí es donde está el problema. Por eso Dios llama a su pueblo como un pueblo, un pueblo especial, un pueblo escogido, apartado para el uso exclusivo de él, pero ellos querían imitar los demás pueblos que tenían sus ídolos, tenían sus reyes, tenían su independencia, y ellos querían también tener ese tipo de modelo, de diseño. Sin embargo, Dios le dice, no, yo soy el único Dios verdadero y ustedes me van a servir a mí. Exactamente. Ahora que usted menciona rey, ¿a quién podemos traer aquí a esta conversación? A Saúl. A Saúl. Cuando Saúl entendió que ellos pues tenían que ser como las demás naciones, ¿verdad? Ujú. Entonces, hay muchas personas que precisamente pierden el norte a veces, no tanto en la vida espiritual, sino también en la secular. ¿En qué, pastor? En las imitaciones. Ujú. Imitando cosas que a veces le dan al traste con todo e incluso pueden perder hasta su propia vida. Ujú. Porque, no sé, el hombre, nosotros, la raza humana, nosotros tenemos, como bien dice la Biblia, que el hombre tiende de continuo al mal. Sí. Y muchas veces no queremos imitar lo bueno, sino precisamente lo malo. Y nunca está conforme de lo que Dios le da. Recuerda el pueblo de Israel en el desierto. Dios le daba el maná. Ellos se cansaron de la comida de Dios y rechazaron la comida de Dios. Ya estamos cansados de este maná. Queremos carne. Entonces, Quisieron la de los egipcios. correcto. Entonces anhelaban lo que ellos comían, la mesa de los egipcios, recordando el ajo, la cebolla y todo eso. Pero mira algo interesante. Dios llama a Sansón para que liberara a Israel de los 40 años de opresión. Ujú. Dios no lo entregó de que por 15 días ni por una semana, 40 años. Mucho tiempo, toda una vida. Mucho tiempo. Es decir, que un pecado puede traer consecuencias terribles y dolorosas a tu vida. Entonces dice que durante 40 años el pueblo de Israel estaba oprimido por los filisteos. Israel había entrado en otra fase de culto idólatra, como el que se describe en el capítulo 10. Y el Señor usó a los filisteos para castigar a Israel. A diferencia de otros relatos sobre la apostasía de Israel, no hay indicios de arrepentimiento de los israelitas antes de que Dios levantara a Sansón como su libertador, a menos que el clamor del pueblo recogido en el capítulo 10 se aplique al periodo de opresión filistea. O sea que en esta sección nosotros no vemos realmente de que el pueblo se humilla delante de Dios y pide perdón. No, vemos la misericordia de Dios, el accionar de Dios a favor de su pueblo. Exactamente. Dios toma la iniciativa de libertar a su pueblo y de qué manera. Mire, pastor, lo que dice aquí, en el capítulo 10 que usted menciona, capítulo 10, oiga, para que nosotros mismos recordemos y la audiencia recuerde también. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Servido, ¿eh? Ujú. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Mahón? Y clamando a mí no os libré de sus manos. Oiga la gran lista Wow. por la que ellos habían pasado. Y como quiera el pueblo volvía y volvía y volvía a pecar delante de Dios precisamente con la idolatría. Una atadura fuerte. Porque después de la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo que Dios más aborrece es la idolatría. Ahora yo me pongo a pensar, los ídolos de hoy, porque los tiempos cambian, ¿verdad? Hay ídolos modernos Sí, claro. que a veces
Nosotros solamente tenemos esa idea Generalmente son humanos. que pensamos que, bueno, un ídolo es un pedazo de madera o de yeso, una estatua, etcétera. Pero ¿cuáles son los ídolos modernos hoy en día que quizás no lo vemos? El vehículo, la casa, el Sí. trabajo, un hijo, un esposo. O muchas veces están en tu propio corazón. Exactamente. Ídolos que tú te levantas, cosas que las riquezas. todo aquello que tú pones en el lugar que le corresponde a Es Dios. idolatría. Es idolatría, puede ser hasta un hijo. Todo lo que suplante a Dios es idolatría. Correcto. Entonces, pastor, ¿qué pasa? Que este muchachito, este niño que nace, Dios quería que fuera puro desde el vientre de su madre. Porque cuando el ángel de Jehová, que es una teofanía, no es más que Cristo, aparece a la esposa de Manoah, e inmediatamente él le dice que va a concebir un hijo, él inmediatamente en el tema 5 le dice, en el verso 5, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo desde su nacimiento. Entonces, a ella le dice, que tú vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Por tanto, ahora, ella, la madre, no bebas vino, ni sidra, ni coma cosa inmunda, porque ese niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Nosotros sabemos que cuando la mujer está embarazada, todo lo que la mujer pueda comer saludable es saludable para el niño. Y lo que la mujer coma que le haga daño a ella, le hace daño al niño, porque eso es un canal que va directamente a la alimentación del bebé, que es el cordón umbilical. Entonces, si ella se contaminaba, el niño también se contaminaba. Mira lo especial que ese niño iba a ser para Dios, que desde el vientre de su madre no podía contaminarse, ni beber sidra, ni vino, ni nada, para que ese niño naciera, vamos a decir, puro, y después él mismo llevara todos los requisitos que vamos a ver más adelante y todas las cosas que Dios le dijo que no tenía que hacer, que no tenía que tomar, no podía beber vino, no podía rasparse la cabeza. O sea que Dios, quizás eran simbolismos, pero eran requisitos que Dios tenía para ese personaje, que Él quería prepararlo desde el vientre de su madre para que llevara a cabo esta gran misión de liberar al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Ahora, hay un dato interesante en todo esto, y es el siguiente. Aquí yo veo un milagro antes, mucho antes de Sansón nacer. Y recuerda que esta mujer era estéril. Claro. Y la esterilidad en aquellos tiempos Vergonzosa. no era considerada como hoy en día. Bueno, no tengo hijos, ok. Pero en aquellos tiempos era considerado como una desgracia. Una afrenta. Una afrenta, una gran vergüenza. Y algunos la consideraban como una maldición. Sí. Sin embargo, Dios abre la matriz de esta mujer. Esa era la bendición, y sobre todo si esa matriz se abría con un varón. Con un varón. Y le concede este varón, y no cualquier varón. No cualquiera. Un instrumento de parte de Dios. Y como tú mencionabas acerca de el voto nazareo, que era un tipo de consagración, era una persona que hacía un voto de completa dedicación a Dios, que no se podía ni siquiera cortar el cabello, no podía tomar vino, bebidas embriagantes, y no podía tampoco acercarse a un cadáver por un periodo determinado. Es decir, era un voto de dedicación solamente para Dios. Eso es así. Seguimos entonces, Paula. Entonces, pastor, nace el niño. Nace el niño, y se dice aquí en los versos que leímos, el 24 y el 25, que dio a luz su bebé, su hermoso varón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Wow. O sea, cuando se dice que Jehová lo bendijo,
es que él hizo su promesa a su mamá, ¿verdad? Concebirás un hijo con todas las características y todos los requisitos que Dios quería, y el niño nació y lo bendijo. ¿Qué quiere decir que lo bendijo? Que cumplió con lo que él le había prometido a la mamá, que iba a hacer con ese niño. O sea, le dio todo tipo de bendiciones, pero cuando Dios hace un pacto, se supone que un pacto viene siendo como un acuerdo. Y usted puede hacer un acuerdo entre usted y otra o más personas, pero es muy difícil que usted haga un acuerdo con Jonathan. Entonces, si usted hace un acuerdo con una persona, vamos a decir un contrato, que es un acuerdo entre dos o más partes, hay que cumplir de parte y parte. Sí. Entonces el Señor cumplió, lo bendijo. Pero ¿y Sansón, pastor? Bueno, ¿Qué pasó con Sansón? Sansón, pues como todo hombre, porque por eso yo creo firmemente que el hombre no debe hacer pacto con Dios. Cuando usted habla de hombre, habla de especie. Sí, nosotros, los seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque siempre quebrantamos los pactos. La mayoría de hombres que hicieron pactos con Dios, en algún momento los quebrantaron también. Pero cuando Dios es quien hace pacto con el hombre, ese pacto Dios es fiel, Dios es fiel en llevarlo a cabo fielmente. Entonces, a pesar de que Sansón tenía este voto de ser separado desde su nacimiento para el servicio de Dios, para el servicio exclusivo del Señor, Sansón tenía, mientras fue creciendo, grandes privilegios, y era que el Espíritu de Dios venía sobre él. sobre todo. Eso fue el Venía sobre él de una manera sobrenatural. Y hay que entender de que el Espíritu Santo no moraba de manera permanente, sino que venía y se manifestaba para casos especiales, para obras especiales. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Y qué sucedía? Que Sansón era dotado de una fortaleza que era inexplicable. Era inexplicable y sobrenatural, de tal modo que él podía hacer levantar grandes cargas e incluso enfrentarse a osos y a leones, de manera que él tenía una fuerza muy, muy especial, muy sobrenatural. Dice aquí, en el versículo, vamos a leer, en el versículo 20, dice, porque aconteció que cuando, vamos a leer del versículo 18, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Este era el padre de Sansón. Y este fue en el momento que tuvo el encuentro con el ángel y que le daba las instrucciones acerca del niño. Y dice el versículo 24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. O sea, el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse. Pero Sansón tuvo una gran debilidad, y el diablo sabía la debilidad de Sansón. El diablo conoce nuestro talón de Aquiles. Claro que sí. Él lo sabe. Conoce, y a veces, muchas veces nosotros mismos se lo hacemos saber. Sí, sí. Entonces, a pesar de que Sansón era muy fuerte físicamente, tenía el Espíritu de Dios, tenía la fortaleza de hacer grandes proezas, sin embargo, a la vez tenía una gran debilidad. Y lo vemos a partir del capítulo 14. Dice, vamos a leer estos versículos. Usted lee uno y yo uno. Descendió Sansón a Timnat y vio
y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre todo Israel. Ese verso es muy, muy, muy importante. Pero vamos a decir lo mismo que usted dijo, pastor, antes de entrar a leer el capítulo, que Sansón tenía una debilidad, y era que le gustaban demasiado las mujeres. Y no las mujeres de su pueblo, sino las filisteas. Sino las filisteas. Entonces, ¿qué pasa? Que este verso 4, ¿para qué nació Sansón, pastor? Para liberar a su pueblo de los filisteos. O sea, cuando dice aquí, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él, o sea, Sansón, buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. O sea, él nació para eso, sí. Hablábamos, pero usó Sansón el método que a Dios le hubiese agradado, porque todavía no sabemos ni siquiera una décima parte de 11 de lo que Sansón hizo, ¿entiendes? O sea que muchas veces Dios nos da a nosotros una misión y no la llevamos a cabo, no porque no hagamos lo que Dios nos dijo que hiciéramos, sino porque no lo hicimos bien, no lo hicimos de la manera adecuada. Me llama la atención lo que dice este comentarista sobre este versículo. Dice, Dios no aprobaba la decisión de Sansón de violar la ley. Claro que no. Pero él usó esa circunstancia para llevar adelante sus propósitos y para demostrar su gloria. Eso es así. Es como es el caso, como ustedes trataban en los temas anteriores, sobre Jacob. Dios usó esas circunstancias a pesar de que no era el método. No era la mejor manera. No era el método que Dios quería. No era la mejor manera. Entonces, es como un creyente. La Biblia dice, no os unéis en yugo desigual con los incrédulos. Y el creyente dice, no, pero ella se va a convertir. Yo la evangelizo. Yo la convierto. Sí, puede ser que se convierta, porque yo he escuchado testimonios de creyentes que se han enamorado en conversa y han venido a la iglesia y luego se convierten, gloria a Dios. Pero no podemos hacer de eso una regla. ¿Por qué? Porque Dios lo prohíbe. Se corre riesgo. Se corre el riesgo. Entonces, Sansón lo que estaba buscando era filisteas, es decir, en primer lugar era un pueblo incircunciso, no eran creyentes, eran idólatras, tenían costumbres diferentes. ¿Y cuál era el peligro ahí? Que estas mujeres, lo mismo que sucedió con Salomón, inclinaran su corazón hacia la idolatría. Sí, realmente sí. Sansón, gracias a Dios, no tuvo el final. Ese es un personaje que está por ahí en carpeta. Pero, bueno, ¿qué pasó? El problema de Sansón vino precisamente por las mujeres. Y déjeme decirle, pastor, que yo creo que de los personajes como importantes que hubo en la Biblia, por ejemplo David, que también es un personaje que tenemos en lista, muchos pecaron precisamente, hombres de la Biblia, muchos pecaron precisamente por la mujer. O sea, el talón de Aquiles, como usted dijo, de Salomón, también de Sansón, fueron las mujeres. ¿Y el de David? De David. Pienso yo, había otro método que Sansón pudiera haber usado.
que no fueran las mujeres, para provocar a los filisteos y pelear con ellos y sencillamente eliminarlos, porque finalmente lo logró. Sí. Podía haber otro método que no fuera ese. Claro que sí, O yo sea, pienso que sí. Si él no hubiese tenido esa debilidad por las mujeres, quizá había pensado declararle la guerra con su fuerza, no sé, pero sin embargo, yo creo que escogió un mal método. Y como usted dijo, ya que tú te fuiste por ahí, Sí, Dios va a cumplir su propósito. Dios va a cumplir su propósito. Pero tú vas a acarrear las consecuencias. Exactamente, porque también él se allegó a una ramera. Dentro de los problemas que él tuvo con mujeres, él también estuvo con una ramera. Y cabe destacar que las mujeres filisteas eran hermosas, eran muy hermosas. Entonces, Sansón lo que estaba mirando era la apariencia, pero Dios no ve solamente el físico. No. Dios ve el corazón. Exactamente. Y Dios conocía el corazón de este pueblo rebelde, un pueblo corrupto, apartado, envenenado hasta los huesos del pecado. Entonces, Dios quería librar a Sansón de muchos males. Por eso el regaño de los padres dice que su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos, incircuncisos. Pero Sansón le dijo: no, tómame esta, porque ella me agrada. Sí, o sea, porque también él tenía un carácter y era desobediente. Era desobediente, pero él estaba guiado más por un deseo carnal por los ojos. Sí, porque mire lo que dice el 16, Sansón en Gaza. Fue la mujer de Timnat, ya nosotros nos vamos a meter porque es un capítulo un poquito largo, pues ya nosotros sabemos que él, ¿cómo decimos aquí, pastor? Aquí tenemos en República Dominicana como un dicho como para eso, como cuando una gente se obsesiona, pero no es la palabra. Se empecina. Se empecinó. Sí. Era esa que él quería. La olvidó rápidamente porque en el capítulo 16 dice, Sansón en Gaza. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y los rodearon y lo acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. O sea, él fue en la noche, se allegó a esa ramera y lo estaban esperando para matarlo. Una carnada. ¿Quién lo libró? Lo libró el padre, porque ya, como usted muy bien dijo, el Señor tenía que seguir con Sansón hasta cumplir su propósito en él, que era librar al pueblo de los filisteos a través de él. O sea, que el camino que Sansón escogió no era el que Dios le agradaba. Por eso se desmonta la posición de, yo he escuchado incluso hasta predicadores diciéndole a otros: no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú hagas, como quiera Dios te va a bendecir. Mira, ¿cómo va a ser, pastor? Hay que entender algo. Sí, Dios cumple su propósito. Dice que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece Dios fiel. seguirá siendo fiel. Pero nosotros vamos a cosechar las consecuencias. Todo pecado trae sus consecuencias. Usted comete un homicidio. Ay, Señor, perdóname. Sí, Dios te perdona, pero usted va a ir preso. Usted va a ir preso. Y Dios te va a perdonar, pero usted va a cumplir una condena. Entonces, el pecado trae sus consecuencias y amargas. Exacto. O sea que el pecado es como las tarjetas de crédito. Tú la usas, pero luego tú te van a pasar una factura y con intereses. Tú puedes si no pagas, si no haces pago saldo completo, tiempo. Si haces pago mínimo, claro. Porque el gancho precisamente de ese tipo de negociación es que si usted debe mucho dinero, el pago mínimo es tan poquito, valga la redundancia, que usted dice: oh, pero mira, de tanto dinero que debo, pagando tanto, pues estoy bien con el banco. Entonces ahí está el problema. Eso es un gancho. Pero grande. Entonces, pastor,
¿Qué seguimos? Seguimos con que Sansón sigue débil con las mujeres. Pero déjeme decirle una cosa, pastor. Hoy, en el día de hoy, grandes ministros precisamente no han caído. La mayoría no es por robo, no es por mal uso de tarjetas de crédito, no es porque maltraten la congregación, es por una mujer, pastor. Son por pecados sexuales. ¿Por qué? Porque en los pecados sexuales es que la carne se revela y se manifiesta más que en cualquier otro pecado. Y todo comienza por un descuido. Todo comienza por un descuido espiritual y mirar, como siempre comenta la hermana Evelyn, que a mí me gusta como ella habla del tema, como ella lo enfoca, los ojos. Y todo comienza como un jueguito. Los ojos, lo que ven tus ojos. Los ojos no deben ver todas las cosas. A veces, cuando tú ves algo, porque por ahí es que comienza la cosa, pastor. Cuando tú ves algo que tú entiendes que eso va a traer problemas a tu vida espiritual. Una mujer que trabaje contigo, donde tú trabajas, donde tú vas a comer todo el tiempo cuando sales del trabajo. O sea, hay que tratar, pastor, de quitar cosas que le puedan a usted caer en tentación. Correcto. Porque la tentación tiene sus pasos. Nadie cae desde el principio. Son pasos que se van dando. Esa parte importante que tú mencionas. Tampoco, nadie cae de lunes a martes. Tampoco tú te caes, sino que te deslizas. Y en ese deslizamiento suave, porque si tú te caes, te das un buen golpe, te levantas, pero es un deslizamiento suave, sutil, que a veces tú mismo no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Entonces, después llegan las grandes consecuencias, porque dicen por ahí, 1 minuto de placer, una vida de dolor. ¿Por qué? Porque esos deslices que comete la mujer y el hombre cristiano, la mujer cristiana, eso dura para toda la vida. Lo primero que tú haces es que pierdes tu relación con Dios. Dios te restaura, pero esa restauración a veces es muy dolorosa. Muy dolorosa. Dios te perdona, pero te perdona tu pareja, te perdonan tus hijos, te perdona la congregación, si tú eres un pastor, si eres un maestro, presidente de jóvenes, presidenta de damas, un hermano de la iglesia que tiene tantos años. Entonces, hay que huir de las tentaciones. Entonces, nuestro querido personaje de hoy, en vez de huir de las tentaciones, él las buscaba. Sí, se confió. Buscó él esa mujer indignada la primera vez para hacer la misión de parte de Dios. No creo. ¿Se llegó a la ramera para cumplir la misión de la parte de Dios, que era también del mismo pueblo? No creo. Ahora viene ¿quién? La que lo llevó a la tumba. Sí. Viene Dalila. Pero una mujer astuta, preparada por el mismo diablo. Astuta y ambiciosa, porque fue por dinero. Fue por dinero. Entonces, pero aquí, él involucró, ¿sabes qué? La primera, la de Timnat, la ramera y cualquier otra que quizá no está aquí en la Biblia, de las mujeres que pasaron por la vida de Sansón, pasaron sin dejar huellas. Ahora, de Dalila, él se enamoró. Se enamoró y fíjate que Dalila... Se enamoró y no como quiera, pero Dalila lo vio a él como una bolsa de dinero que finalmente le dieron cuando ya a Sansón le habían quitado su cabellera, que era simbólica. Dalila lo utilizó a él como un juguete. Como una carnal. Lo manipuló. ¿De qué manera? Mira lo que dice el versículo 15. Y ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. O sea, se fue por el área de los sentimientos. ¿Cómo que de los sentimientos? ¿Cómo tú me estás diciendo pero que venga tú me acá, amas? Pero venga acá, Jonathan. Un hombre no le hace eso a una mujer si una mujer no quiere. Sí, descubre pero la el mujer secreto. es la que tiene la capacidad de embobar y de usar sus artimañas. ¿No ve como dice el proverbio 7? Que la mujer ramera, el muchacho,
que se fue detrás de la mujer ramera, que ellas son sus artimañas. Esas artimañas no las usa el hombre. Y a pesar de que Sansón no quería, al principio le decía una cosa y era mentira. También habló mucho. Bueno, eso, Sí. eso es parte de las conclusiones de todas las cosas que Pero Sansón hizo. mira lo que dice el versículo 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida A a nada. mortal angustia. O sea, el alma de Sansón. Es lo que le digo. O sea, la mujer fue persistente. La mujer estaba enfocada en un objetivo y hasta que no lograra ese objetivo no se iba a cansar. Pero por eso es que le estoy diciendo que él no solamente involucró su corazoncito de hombre enamorado, involucró su alma. Ujú. Entonces, ¿por qué reducida a mortal angustia? Porque él sabía en su mente y en su corazón que él no debía revelar ese secreto, porque era prohibido. Eso estaba prohibido. Él no podía decir eso, porque aunque nosotros sabemos que lo de la guedejas, lo de la melena de Sansón era algo simbólico, Sí. pero era algo que Dios había usado porque era nazareo. Era un voto. Claro, por eso es que al final, con melena y sin melena, el Espíritu de Jehová vino sobre él porque sencillamente Dios es Dios, pero él no debía revelar ese secreto, no, porque fue un pacto, como usted lo mencionó, que él hizo con el Señor. Pero su alma fue reducida. Él estaba perdidamente enamorado de Dalila y ella supo cómo llevarlo a él, a ese... Cuando ella vio como que él como que ya se cansó, porque le habló mentira 3 veces, ella dijo, no, pero déjame ver qué es lo que yo voy a hacer con este hombre. No se sabe qué fue lo que ella hizo. Ella le buscó toda la estrategia posible. Ella le habló en el idioma que él quizás... Por eso, ¡Wow! por eso algo que tú decías. Y lo engañó. Que las caídas. O sea, el enemigo usó a Dalila en contra del raciocinio, de todo. Algo que tú decías hace un momento, que las caídas no son de la noche a la mañana, de lunes a martes. Es un proceso. Un proceso. O sea, Sansón no cayó desde la primera trampa, pero esta mujer fue persistente. Sí, fue persistente. Y es tipo de Satanás, de Por cómo eso el es que diablo... a la tentación hay que huirle desde el principio. Antes de que se manifieste y usted diga, y es que yo estoy siendo tentado, de que usted tenga la sospecha, huya. Huya, haga como José. Si se hubiese quedado ahí, José cae. Exactamente, por eso dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huiréis. Pero cuando la Biblia dice resistir al diablo, no es que tú te pongas delante de la tentación y decir, aquí estoy, mira que tú ves que tú no me vas a vencer, no, es huir. Huir. Por eso Pablo dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Sí. O sea, Timoteo, pastorcito, jovencito, tal vez muchas muchachas en la iglesia, ¿qué le decía a Pablo? Ten cuidado, tú eres un pastor, huye de las tentaciones, de las pasiones juveniles, o sea, no te enredes con una y con otra. Vamos a decir, yo me imagino, Pablo como que, no sé si el que no quería que las personas se casaran o qué, el caso que él siempre decía, que cuando un hombre se casa quiere complacer a su mujer, Pablo lo dice, Sí. pero si no se casa, se dedica enteramente a la obra. Yo no sé, yo me imagino que para él haber sido miembro del Sanedrín, él tuvo que haber sido casado. Pero si Pablo fue casado y enviudó, no le interesó casarse jamás. Pero le decía a Timoteo así, o sea, si tú te vas a casar, tú escoges una muchachona de esta de la iglesia, una muchacha que sea cristiana, así como tú, y te casas. Pero huye de las pasiones juveniles, no te enredes. ¿Por qué? Porque se te cae tu ministerio. Porque Pablo sabía que Timoteo, si se enredaba ahí, como le pasó a Sansón, su ministerio iba... Porque por ahí es que el hombre cae. Hoy día, los grandes líderes, precisamente, por ahí es que han tenido el desliz. Han tenido su desliz. Pero, ¿sabes qué? Y han fracasado espiritualmente. Hoy en día, a diferencia de aquellos tiempos,
hoy en día no hay que salir a buscar la tentación. Está en el celular. Llega a domicilio, a tu casa. Exactamente. Está a domicilio. A tus manos. O sea que hoy en día hay mayor fuente de tentación y provocación. Muy buen punto, pastor. Sí. Desglose eso. Porque las mismas redes sociales también han sido un medio, no es que estamos satanizando las redes, pero es el uso que se le da y también es un cultivo, es un medio por el cual Satanás ha utilizado también para destruir muchos matrimonios. Claro que sí, pastor. Incluso usted sabe, pastor, que usted abre un celular y salen figuras parpadeando, click here, y muchas veces usted no tiene ni siquiera que darle y le aparecen cosas inadecuadas que usted dice, oh, pero que usted dice, pues yo no estoy buscando nada de eso. O sea, son cosas. Esas cosas llegan a manos de los niños, sí. Aquellos padres que van hasta las salas de los médicos y para que el niño no moleste, le ponen un celular en la mano, niños pequeñitos, otros que los padres no cuidan, qué es lo que están mirando los niños. O sea que así mismo, hay ahora que supervisar. nos llega en paquete las tentaciones, eso es cierto. Hay que supervisar. Antes había que ir a buscarlas, ahora te llegan a la casa, ahora empaquetadas en una computadora. Incluso hay muchos hombres no cristianos, se supone, que dejan sus esposas acostadas en sus camas y van a tener sexo por medio de la computadora, por computadora. La pornografía. La pornografía, o sea que, mire, ese es otro tema. Sí, ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero fíjate, algo interesante que nosotros notamos aquí en Sansón, que Sansón se fue debilitando poco a poco, a la medida de que, como usted decía, él estaba muy enamorado de Dalila, y Dalila con sus artimañas, usadas por el diablo, trató de envolverlo, se le fue por el área almática de los sentimientos, acuérdate, tú no me quieres, pastor, tú no me quieres, y lo fue sensibilizando. Mira el 16, pastor, le descubrió pues todo su corazón. Todo su corazón. Se desnudó emocionalmente. Nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Usted ve que él sabía su propósito de vida para lo que él vino. Si fueres rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. La fuerza, como tú decías, no estaba en el cabello, sino que estaba en el voto, en el pacto que se había hecho. Se había hecho un voto y ese voto consistía en el voto nazareo, que no se cortaban el pelo, que no podían acercarse a cadáveres, ni tampoco se exponían a bebidas alcohólicas. Entonces, en eso consistía un voto porque era dedicado exclusivamente para el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Al él romper este pacto, este voto, inmediatamente el Espíritu de Dios se le aparta. Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Exactamente. Ya Sansón estaba débil. Estaba débil. Mira lo que dice aquí, pastor. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos que estaban allá afuera en la puerta de la habitación. Se supone que era una habitación que estaban. Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Wow. Ay, hombre, pobre Sansón. Era una espía. Y los principales de los filisteos vinieron allá trayendo en su mano el dinero. Lo engañó como un niño. Lo vendió. Lo vendió por dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, como un niño, pastor. Como un niño lo engañó. Y llamó a un hombre quien rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Sansón, los filisteos contra ti. Y ya. Ahora, esa Dalila que nos menciona ese texto ya pasó. Ahora bien, ¿habrán en este tiempo Dalilas? Muchas Dalilas, pastor, pero el mundo está lleno de Dalilas. Sí.
Fíjate que no están enamoradas. No, para nada. No están enamoradas, No estaba solamente enamorada, están dinero. enfocadas en una cosa. Hacer caer al hombre de Aquí Dios. le tienen un nombre a esas chicas. Sí. Pero hay muchas Dalilas y muchos Sansones. Muchos Sansones. Sí. Que Dios hace pactos con ellos. Pueden ser jóvenes, tanto hembras como varones, con los que Dios hace pacto. Presidenta de damas, pastoras, pastores, ministros, evangelistas, maestros, cualquier tipo de trabajo que tú hagas en la vida en la obra de Dios, puedes encontrarte una Dalila o un Dalilo, Sí. porque también hay muchachos que entran a la vida de las jóvenes cristianas y las destruyen, pastor. He escuchado de casos de pastores que han caído con su secretaria. Y como tú decías, principalmente el descuido, pero todo comienza como un juego, ¿verdad? Como un juego y eso no va a pasar. Sí. A veces nos creemos muy fuertes, nos creemos el superhéroe, super espiritual y decimos, no, yo puedo exponerme al fuego y tú verás que no me voy a quemar. O puedo ponerme en la orilla de un precipicio y tú verás que no me voy a caer. Ujú. Pero no nos damos cuenta que cualquier descuido Ujú, puede ser fatal ujú. para nuestras vidas. Exactamente. Cualquier mínimo descuido. Entonces, mientras más lejos tú estás de una barranca, menos posibilidad tiene de caerte. Exactamente. No pegarte del muro. No te acerques tanto al precipicio, porque si te descuidas te caes. Entonces nosotros no tenemos que estar buscando tentaciones, ¿Usted sabe qué pasa, pastor? ni provocando Yo situaciones que después lamentemos. Yo entiendo que hay personas, es como cuando las personas se inician en el uso de las drogas, que ellos ven tantas personas que se convierten así como en guiñapos humanos y dicen, ahí no caigo yo, Ujú. pero después sí caen. ¿Usted entiende? Entonces, eso pasa muchas veces con las tentaciones, que hay personas que a veces echan, como se dice, estamos en el ambiente cristianos, ¿verdad? Pero también eso pasa con personas que tienen sus esposas o tienen sus esposos y tienen una vida más o menos y un día llega una tentación, ceden, pero esto pasará. Ujú. Eso fue hoy, pero después caen y se desbarata una familia, viene la vergüenza, los hijos, o sea, todo el mundo se da cuenta. A veces la mujer se va y deja a los hijos abandonados. Y lamentablemente, pastor, yo he visto también en hogares cristianos que ha pasado eso. Sí, y el descuido, el ocio, también es un medio. O sea, cuando tu mente está desocupada. Hay que huir de la tentación. Sí. El único que fue tentado en todo Pero sin pecado. fue Jesucristo. Después nadie sobre la faz de la tierra es capaz de ser tentado, quedarse con la tentación ahí, persistir y no caer. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Con el fuego. Si tú pisas el fuego, tú no te vas a quemar. Si te lo pegas cerca de los senos, no van a arder. Entonces, Mira, me gusta mucho este texto de Hebreos 2:18, que dice que Jesucristo él mismo padeció siendo tentado, pero también es poderoso para socorrer a los que son tentados. si tú estás dispuesto a no ceder a la A tentación. no ceder. O sea, exactamente. si tú te sientes acorralado de tentación, tú no estás solo. El Espíritu Santo está ahí para ayudarte. O sea que tampoco podemos decir, no fue que el diablo me engañó y Dios me abandonó. No, fue una decisión que tú tomaste. Exactamente. Una decisión que tú tomaste. Muchas veces estamos buscando culpables
y estamos echándole la culpa. En el caso de Sansón, no había otro culpable. Todo comenzó con una decisión que él tomó de buscar mujeres extranjeras. Un descuido. Sí, un descuido. Ya Dios se lo había advertido. Entonces, todo viene primero. Yo creo que, como dice la Escritura, no hará nada el Señor sin antes traer un aviso por medio de sus profetas. Y Dios utiliza medios para hablarnos. Las circunstancias también son medios que Dios utiliza para despertar nuestra conciencia, para hacernos entender su propósito. Cuando una persona cae y esa caída se hace ya de manera pública y un acto ya muy vergonzoso, es porque ya Dios y el Espíritu Santo se lo habían advertido en privado. Cuando algo, porque el propósito de Dios es restaurar, claro, ¿verdad? Claro. Porque hay muchos que caen en privado, en oculto, quizás y nadie lo sabe. David ocultó su pecado. Dicen los estudiosos que probablemente 1 año duró ocultando ese pecado, hasta que Dios, que todo lo sabe, dice el Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos. Él estaba muriéndose por dentro. Claro. Claro. Porque es que el pecado es muy difícil, sobre todo una persona que ha sido cristiana, que peque, sobre todo pecados sexuales, como en el caso de David, de Salomón, de Sansón, que no le corroa por dentro y que traiga sus consecuencias y ya no son felices. Ahora, no sé por qué, es la pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué cuando una persona cae en pecado y su pecado ya trasciende al orden público, o sea, se hace notorio? Si esta persona tiene un ministerio que iba con mucho auge, aunque esta persona pida perdón, se humille delante de Dios, pero de ahí en adelante el ministerio no continúa igual. Bueno, ahí hay algo. En primer lugar, la persona se siente culpable. Sobre todo si se arrepiente de corazón. Aún después de haber sido perdonado. Sí, ¿por qué? Porque hay algo. Dice la Biblia que el Señor toma tus pecados, los vuelve un manojo, los tira al fondo del mar y no vuelve a acordarse. Pero el hombre no olvida, pastor. El hombre no olvida. Entonces, esa es una persona que si era casado, es posible que de tiempo en tiempo la esposa se lo recuerde. Ya él mismo, aunque ella no diga nada, tal vez ciertas aptitudes. ¿Dónde tú estabas? ¿Y con quién tú estás hablando con ese celular? Y tal cosa. O sea, cuidado. Que eso queda. Eso queda. Se rompió la confianza. Se rompió esa confianza con los hijos. Si era un pastor que ministraba la iglesia. Mire, yo siempre le digo a mis alumnos de la escuela dominical, le voy a decir algo que es como, tal vez como una tontería. O es como, ay, ya se rompió el vaso. Lo mejor era que no se rompiera. Entonces yo siempre digo, lo mejor es no pecar. Lo mejor es no hacerlo, porque la consecuencia queda la conciencia, la persona se siente sucia. Entonces, ¿quién es el responsable para que esa persona se sienta así? Pues el mismo Satanás. Antes de usted caer. El mismo Satanás, pastor. ¿Y qué le va a decir? Pero mira, la gente no te ve igual. Ya tú no vas a hacer lo mismo. Tu ministerio no es el mismo. Y casi siempre esos ministerios, si no fracasan, se quebrantan de tal manera y casi nunca vuelve a ser el mismo. Yo recuerdo de un famoso televangelista que el mismo medio que él utilizaba para predicar el evangelio, ese mismo tuvo que utilizar para pedir perdón por la caída que tuvo. Y hasta el día de hoy han pasado varios años y esto se recuerda.
Sí, porque vuelvo y les repito, Dios lo olvida y perdona, aunque vengan las consecuencias. El mismo Señor se encarga de pasarte la mano y de ayudarte, pero el hombre generalmente no olvida y le gusta recordar las cosas. Además, vuelvo y les repito, tu misma conciencia, porque se supone que es difícil, pastor, es un tema difícil. Y el enemigo no va a hacer que tú te sientas igual. Incluso cuando una persona se descarría, se va al mundo y comete cosas por ahí, el mismo enemigo le ministra. Y tú vas a volver a tu iglesia. Pero cada vez que tú des la vuelta te van a mirar. Sí. Pero tú no puedes volver a esa iglesia. Tú no ves que tú estás sucio. No van a tú no ves creer que tú en ti. pecaste. Ya no van a creer en ti. Ya olvídate. Entonces, la persona después vive como entre lo que Dios ha dicho, que sí que lo perdonó y lo que dice. Y lamentablemente, pastor, me da mucha pena decir que muchos hermanos y muchas personas, aún siendo cristianos y cristianas, son de los primeros que insisten en recordarle el pecado a la persona. Sí, O sea, se visten de buzo. Sí, o sea que esa persona se encuentra como en un mar de tempestad. Y por eso hay muchos que han confesado que han decidido quedarse en el mundo, cosa que se supone que no debe ser porque Dios restaura. Amén. No te restauró el hombre, me restauró Dios. Amén. Y vamos a finalizar entonces con una nota de consolación, ¿verdad? Mire, pastor, lo que vamos a hacer. Vamos a terminar el programa de hoy de Sansón y el jueves vamos a dar una segunda parte donde nosotros vamos a ver por qué Sansón hizo muchas cosas, Sansón bregó con cadáver y cometió una serie de errores, como 7, 8 errores, que nosotros vamos a hacer el otro programa de esos errores que Sansón cometió, que también nosotros podemos cometerlos en nuestras vidas. Nadie está exento de Nadie está exento. Eso es lo primero que queremos decir. Nadie está exento. Pero lo mejor es no pecar. Amén. Que Dios nos ayude. Huir. Dice la Escritura que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Que si pecamos, podemos venir a los pies de Cristo, que el Señor siempre está dispuesto. O sea, que por más que usted haya, como se dice por allá afuera, tocado fondo, el Señor está para restaurar. Vamos a hacer un llamado. Si hay alguien que quiere entregar su corazón al Señor, repite esta oración de fe. Señor Jesús, reconozco que te he fallado. Perdona mis pecados y inscribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame y hazme una nueva criatura para ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, puedes comunicarte ahora con nosotros al 829-836-0088. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te ha sido su programa Escudriñando las Escrituras por Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Dios les bendiga. La buena semilla del Evangelio. 24 horas de programación edificante. Desde